programado para el día de hoy es un tema de docencia que, en el que vamos a revisar el portafolio como una herramienta de evaluación. Pero también, creo yo que es una herramienta, no solo que nos ayuda a la evaluación del aprendizaje, de los alumnos, sino que también nos ayuda a fomentar el autoconocimiento, la autorregulación, y pues es una herramienta que puede ser muy enriquecedora en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Voy a empezar por compartirles pantalla. Ok. Yes. Bueno, como les comentaba, vamos a empezar por definir qué es el portafolio. Y para esto nos vamos a regresar un poco a, pues, digamos, los inicios del portafolio. El portafolio actualmente es una herramienta de evaluación muy difundida a nivel educativo a todos los niveles, tanto preescolar como primaria, secundaria, preparatoria, universidad e incluso posgrado. Eh, Inicialmente el portafolio lo empezaron a utilizar en las áreas del diseño gráfico y de la fotografía, y era una herramienta en el que el profesional o el artista podía mostrar su trabajo. Más tarde se empezó a utilizar ya en general, de forma general en educación, y específicamente nosotros nos vamos a enfocar en su uso en educación médica, tanto en el pregrado, que es nuestra área, como en el posgrado. Ahora, esta es una herramienta donde el alumno va a ir recopilando el trabajo que va haciendo durante un periodo determinado de tiempo. Bien puede ser un semestre, un mes, un año de trabajo o incluso toda su carrera. Como herramienta de evaluación, se propone por primera vez en 1999 por Harden dentro de un marco educativo basado en resultados. Sabemos que nuestro marco educativo ha ido cambiando. Tendemos hacia la educación centrada en el alumno y la educación por competencias. Nuestro mismo programa, el plan de estudios de la carrera en nuestro programa tiene esa tendencia a hacer un plan por competencias. Entonces, el portafolio se empezó a utilizar dentro del marco educativo basado en resultados. Ya que nosotros establecemos resultados de aprendizaje específico que van directamente relacionados con las competencias profesionales que estamos buscando en un área determinada, empezamos a hablar de un término que es el profesionalismo. Nosotros, con el alcance o con el desarrollo de estas competencias, buscamos que el estudiante persiga o logre el profesionalismo. En este marco educativo, digamos que el aprendizaje autorregulado o es el aprendizaje donde el alumno toma la batuta de lo que aprende o de su desarrollo en un inicio como estudiante y después como profesional, pues es el principal objetivo. Esto, como decíamos, pues aplica en esos programas de estudio donde estamos centrando el aprendizaje, estamos centrando la enseñanza en el estudiante y lo que queremos es lograr un aprendizaje autodirigido. El portafolio es una herramienta que, si la aprendemos a utilizar y logramos que nuestros alumnos la adopten, les va a ser muy útil a lo largo de toda su vida profesional. ¿Ok? Porque el médico, bueno, yo creo que en general todas las profesiones, pero bueno, estamos ahorita hablando de educación médica. El médico tiene que estar constantemente en este proceso de aprendizaje, incluso ya cuando está ejerciendo. Cada paciente, cada caso, durante los congresos y demás, vamos a estar adquiriendo aprendizajes nuevos o actualizando algunos aprendizajes que ya teníamos, y vamos a estar cambiando incluso algunas prácticas, y esto solo lo podemos lograr cuando desarrollamos esta autorregulación o el aprendizaje autodirigido.
Ahora, el portafolio lo proponen como una herramienta de evaluación, pensando en que se requiere una herramienta que estimule y apoye el aprendizaje y que al mismo tiempo mida el desempeño del alumno dentro de este marco de resultados, dentro de este marco de competencias. Koretz dice que es una herramienta auténtica que se basa en el desempeño del estudiante y que estimula al estudiante a responsabilizarse de su aprendizaje. Tomemos en cuenta que dentro de este marco educativo, de manera ideal, no existe un periodo específico para desarrollar las competencias que se plantean, sino que cada alumno o cada persona va a ir desarrollando esas competencias en diferentes tiempos y con diferente nivel de dominio. Ahora, el portafolio nos da un cúmulo de evidencias que nos permiten establecer o dirigir la evaluación hacia un criterio. Es decir, mi criterio es si el estudiante alcanza o no las competencias que yo planteé en un inicio en el plan de estudios. Ahora, si quisiéramos hacer esto como una receta de cocina o como una pizza, como aquí muestra el esquema, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, tanto el contenido del portafolio como su proceso de creación y la interpretación que yo le voy a dar a estas evidencias que el alumno me está presentando. En estas evidencias nosotros podemos plasmar a través de la práctica diaria y fomentando el aprendizaje autodirigido, así también como el pensamiento crítico, podemos ver, plasmar o medir el esfuerzo, el progreso y los logros que alcanza el estudiante en las distintas áreas que incluye o que engloba este portafolio que nosotros estamos proponiendo. Esto está ligado totalmente a lo que es el desarrollo de las competencias y a la práctica profesional, como decíamos, al desarrollo del profesionalismo. Todo esto va a estar enriquecido por la reflexión que haga el estudiante sobre la evidencia que esté entregando. Digamos, si a mí el alumno me llena el portafolio de resúmenes, esquemas, mapas mentales, etcétera, pero no tiene este componente reflexivo, le restamos riqueza al portafolio, le restamos, no validez, porque sigue siendo una herramienta válida, pero sí le restamos una gran parte y es una parte esencial de lo que es el portafolio. Porque la práctica profesional y el profesionalismo se alcanzan o se logran a partir de la reflexión que hacemos sobre nuestro propio desempeño. Ahora, ¿qué va a contener mi portafolio? ¿O qué evidencias son las que puede ir agrupando o recuperando el alumno? Lo podemos hacer en forma de ensayos, estudios de casos, cuadros comparativos sinópticos mentales, resúmenes, análisis de artículos, presentaciones que haya hecho el alumno, tanto de forma individual como en equipo. Y lo que decíamos, y la parte, yo creo, más rica del portafolio es la reflexión que haga el alumno sobre todos estos materiales y sobre su progreso durante el curso. La reflexión puede ser escrita, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un relato, puede ser a lo mejor incluso algo gráfico, ¿no? Otra de las riquezas del portafolio es que fomenta la creatividad de los estudiantes. Entonces, es una herramienta que podemos utilizar para fomentar que los estudiantes sean creativos y que expresen algo que muchas veces no nos van a expresar de forma directa en el salón de clases, ¿no? Y esa es la importancia de la reflexión, o que el portafolio contenga esta reflexión. Ahora, con el portafolio nosotros podemos evaluar las habilidades integradas y complejas, es decir, el progreso que va teniendo nuestro alumno durante el curso, pero no solo académico, sino también el portafolio busca que el alumno persiga o logre el crecimiento personal y que pueda integrar todas estas habilidades, ¿de acuerdo? Va a tomar en cuenta el nivel y el contexto del aprendizaje. No es lo mismo un portafolio que haga un residente al que haga un alumno de primer año.
Esto lo tenemos que contextualizar. Podemos evaluar los resultados educacionales y profesionales y esta evaluación, sobre todo la riqueza del portafolio es que esta evaluación puede ser personalizada. Cuando hablamos de evaluación, el fin último de la evaluación sería determinar si el alumno tiene los conocimientos o las competencias necesarias para poder progresar en su carrera o en su proceso educativo. Es decir, si puedo yo ir dándole mayor responsabilidad o le puedo ir dando mayor gestión sobre el paciente, por ejemplo. Ahora, como decíamos, el enfoque por competencias o dentro de un marco de competencias, sabemos que no todos los alumnos van a alcanzar esas competencias al mismo tiempo. También nosotros, por ejemplo, en el departamento utilizamos los exámenes departamentales para evaluar el conocimiento del alumno. Sabemos que este método de evaluación, aunque tiene sus indicaciones y sigue estando indicado en nuestro medio, no lo hace de forma personalizada. Tenemos alumnos que a lo mejor en el aula son muy participativos, vemos que estudian de varias fuentes y eso lo vemos a través de su participación, de sus presentaciones, de las tareas que nos presentan y a veces eso no lo vemos reflejado en el examen departamental. Es por eso que esta herramienta nos permite personalizar la evaluación. ¿De acuerdo? Aunque nosotros fijemos metas, objetivos y cierto estándar de desempeño que queremos que el alumno logre, pues aún así esta evaluación está personalizada. Otra parte muy importante del portafolio es la realimentación. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con todas estas evidencias que me está dando el alumno y con esta reflexión en donde él está poniendo una perspectiva personal de su aprendizaje, de su desempeño, que a lo mejor yo no voy a conocer de ninguna otra manera más que a través de estas reflexiones? Entonces, digamos que lo que completa el círculo o lo que completa la implementación del portafolio es la realimentación que haga el profesor con todas estas evidencias que tiene a la mano. Ahora, entre las ventajas o la utilidad que tiene el portafolio, específicamente pensando en la población de estudiantes que tenemos nosotros aquí en el primer año de la carrera, pues planteé estas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué información sobre el aprendizaje puedo yo observar en las evidencias que me está reuniendo el alumno? ¿Cuáles son los temas de mayor interés para mis alumnos o a lo mejor los temas que más se les dificultan? ¿Qué medidas puedo implementar yo para ayudarlos en aquellos aprendizajes que no está logrando? ¿Cómo puedo involucrarlos para que le den sentido a sus aprendizajes y sobre todo para fomentar el aprendizaje autodirigido, ¿no? ¿Qué herramientas les puedo yo dar para que lleguen a esa meta? ¿Cómo puedo modificar mis estrategias de enseñanza de acuerdo a las necesidades que mis alumnos están expresando a través de sus evidencias, pero también a través de sus reflexiones? ¿Y qué medios o herramientas son más prácticos para mis alumnos? Ahora, vamos a tomar en cuenta que si ustedes decidieran utilizar el portafolio con sus alumnos, tenemos distintos tipos de portafolios y hay que ver si nuestros alumnos de forma particular están preparados para uno u otro. Yo les puedo decir que a nivel, bueno, en mi experiencia personal, este año, por ejemplo, intenté dejar un portafolio libre para mis estudiantes, ¿no? En mis grupos. En el portafolio libre, digamos que el estudiante debería tener la capacidad de decidir qué evidencias va a introducir en su portafolio y cuáles va a dejar al lado. Sabemos que en este tipo de portafolio la ventaja o la parte rica es que las evidencias que incluye el alumno van a ser las que le son más significativas. Sin embargo, por las características de nuestros alumnos y específicamente de la generación con la que estamos tratando ahora, ese portafolio ha ido evolucionando a ser un portafolio semiestructurado, en este caso. En el portafolio estructurado, ahí el profesor va a decir, o ustedes como profesores van a determinar
digamos, de una forma un poco controlada cuál es el objetivo, específicamente cuáles son las evidencias que debe incluir el portafolio, cómo deben de estar elaboradas estas evidencias, si estas evidencias van a ser individuales o en equipos, etc. En el portafolio semiestructurado se le da más libertad al alumno. Digamos que el profesor establece algunos parámetros que no pueden faltar, por ejemplo, en las evidencias, pero también se le da al alumno la posibilidad de agregar evidencias propias o de explotar un poco más su creatividad, ¿no? En cambio, en el portafolio libre, digamos que se le da completa libertad al alumno de decidir qué incluye en su portafolio o no. Ahora, ¿por qué sería bueno utilizar esta herramienta? De modo personal, yo pienso que si estamos apuntando a tener un programa basado en competencias o por competencias, deberíamos de utilizar herramientas de evaluación de acorde a este marco educativo. Y el portafolio es una de estas herramientas. Ahora, el portafolio nos va a permitir darle al alumno estrategias que le permitan desarrollar los complementos de o los componentes más bien de una competencia, que es decir, estas actitudes, habilidades y conocimientos, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es que el alumno adquiera estos conocimientos de forma permanente, pero también que diseñe estrategias de aprendizaje que le sean efectivas a él o a ella de forma personal y que las perpetúe no solo durante estos años de formación básica, sino que sean estrategias que se pueda llevar más adelante a su práctica profesional. Entonces, el portafolio está muy ligado con el aspecto del profesionalismo o con el desarrollo del profesionalismo. Cohen dice que el uso del portafolio o que en esta relación con el profesionalismo nos permite la adquisición de conductas profesionales que se requieren para la práctica de la medicina y que se han colocado como objetivo central de muchos programas de estudio, ¿no? Ahora, el ejercicio, como ya les decía anteriormente, para poder tener una actitud profesional o tener un comportamiento profesional, requerimos de esta capacidad reflexiva. Y es un poco aventurado pensar que un chico que egresa de la licenciatura de médico cirujano va a tener esta capacidad per se. Nosotros tenemos que tomar acciones que le permitan desarrollar o madurar esta capacidad de reflexión. Entonces, si nosotros le damos una herramienta, que aparte de ser una herramienta de evaluación, es también una herramienta de aprendizaje, en la que él o ella está constantemente ejercitando esta reflexión sobre su desempeño, sobre sus aprendizajes, sobre el ambiente o el contexto en el que está, pues entonces estamos fomentando el desarrollo de esta capacidad reflexiva y, por ende, el desarrollo de una actitud o de un comportamiento profesional. Además de eso, esta capacidad reflexiva va a ayudar a nuestros alumnos, no solo en los procesos cognitivos, sino también en el desarrollo de actitudes humanistas. Va a entender lo que es el deber, la responsabilidad, la honestidad, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo he visto con varios de mis alumnos, en donde los resúmenes que incluyen en el portafolio son copy-paste de algún texto que encuentran en línea o algún libro digital, ¿no? Si yo puedo tener esta oportunidad o si tengo esta oportunidad de dar esta realimentación a mis alumnos y de hacerles entender la importancia de que los resúmenes que incluyan en el portafolio sean de elaboración propia, pues entonces estoy fomentando un comportamiento honesto, que también es parte del comportamiento profesional o del profesionalismo. También, bueno, debemos tomar en cuenta que muchas de estas características o habilidades
sobre todo después de haber venido de 2 años de educación en línea, quizá los alumnos han tenido pocos espacios para desarrollar estas habilidades o para desarrollar estos comportamientos que se esperan en un médico. Ahora, ¿cómo va a evaluar o cómo voy a determinar si mi alumno está teniendo avances o está logrando estas actitudes profesionales? Entre otros aspectos podemos resaltar que las evidencias que reúne mi alumno dentro del portafolio van a ser muestras que van a reflejar su contexto y su realidad, ¿de acuerdo? Van a darnos una visión del desarrollo que está alcanzando o del nivel en el que se encuentra. Y también nos van a permitir evaluar su progreso. Es decir, si el alumno lleva un portafolio desde inicio del año a final del año y después el mismo alumno puede ver cómo han ido cambiando, o sea, la forma en la que escribe, los materiales que selecciona para incluir en el portafolio, etcétera, podemos ir viendo ese progreso. Y si nuestros alumnos continuaran haciendo un portafolio no solo en el primer año, sino en el segundo y en el tercero y así hasta llegar a su internado, podrían ver de forma muy tangible cómo han ido creciendo, cómo se han ido desarrollando desde que entraron a la carrera hasta que están ya casi por salir, ¿no? Ok, bueno, que es precisamente este punto que menciona aquí la diapositiva, ¿no? Podemos evaluar este desarrollo en diferentes etapas de la carrera. También podemos hacer más tangibles o más evidentes nuestras áreas de oportunidad, tanto en la parte cognitiva como en los aspectos más humanitarios o más humanistas. El desarrollo de las habilidades reflexivas, como ya mencionábamos, donde también pues, tanto podemos fomentar ese desarrollo como podemos evaluarlas. Y bueno, aquí ya habla de errores en la práctica médica y estrategias para evitarlos en el futuro. No es el caso, por ejemplo, de nosotros que estamos ahorita en las primeras partes o en la primera parte de la carrera en donde estamos en las materias básicas, ¿no? Pero digamos que sentamos bases para esta práctica médica o para el desarrollo de esta práctica médica. Ahora, ¿qué pasos debo de seguir para utilizar el portafolio con mis alumnos? Lo primero, y como en cualquier herramienta de evaluación, es definir el propósito. ¿Qué pretendo yo evaluar? O qué, a lo mejor no lo voy a usar como una herramienta de evaluación, a lo mejor lo voy a utilizar como una herramienta de enseñanza o de aprendizaje para el estudiante. Entonces, lo importante es definir cuál es el propósito de que yo esté utilizando el portafolio. Después sería determinar las competencias que voy a evaluar con este portafolio. Es decir, voy a evaluar la capacidad de reflexión, voy a evaluar la adquisición de conocimientos, es decir, ¿qué voy a evaluar? Esto por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho en el grupo, y esto digo, es una herramienta también que permite ciertas modificaciones a lo largo del tiempo y ciertas adaptaciones a que responden al trabajo de los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, este objetivo, aunque yo lo tenga muy claro en un inicio, es válido y es quizá también hasta cierto punto deseable que vaya cambiando a medida que yo voy detectando o determinando cuáles son las necesidades de mis estudiantes. Bueno, nos ayuda mucho en estos primeros años de la carrera el trabajar con los resultados de aprendizaje que marca, pues ya puede ser por temas o por bloque, ¿no? Lo siguiente es seleccionar qué material, es decir, qué secciones va a tener mi portafolio, qué tipo de material va a incluir el alumno. Decirle al alumno y determinar yo cómo lo voy a calificar. Lo más apropiado es calificar un portafolio con una rúbrica. Pero bueno, podríamos establecer otro sistema de calificación si así lo deseamos también. Es importante entender, como todo, que cuando empezamos a utilizar una nueva herramienta, pues no vamos a ser los más hábiles en este uso. Es también para nosotros como profesores, hay una curva de aprendizaje en la utilización de diferentes herramientas y eso lo vivimos de forma
muy tangible y muy presente en la pandemia, ¿no? Cuando tuvimos que empezar a utilizar ciertas herramientas que quizá antes no utilizábamos, pero que ahorita, pues, casi nos hacen los mandados, ¿no? Entonces, hay esta curva de aprendizaje también en el uso del portafolio, ¿no? Puede ser, que yo en un inicio, la primera vez que lo uso, establezca cierto objetivo y conforme lo voy utilizando con el mismo grupo o a la siguiente generación, vea yo que puedo darle otros usos o que tiene otras, este, que me puede aportar otras cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya que definí la forma en la que voy a evaluar este portafolio, debo de orientar a los estudiantes. Por ejemplo, a mí este año les comento que primero yo tenía como la intención de hacer un portafolio libre, un portafolio abierto. Entonces, digamos que la orientación que se les dio a los estudiantes fue de esta misma naturaleza, fue muy abierta. Y con el paso de los meses, nos fuimos dando cuenta que necesitaban mayor instrucción o mayor dirección porque no se estaba logrando el objetivo del uso del portafolio. Entonces, así como se fue estructurando más el portafolio, pues también se fueron estructurando más estas indicaciones o estas orientaciones a los estudiantes sobre qué evidencias debían de incluir y cómo debían de incluirlas, e incluso el tiempo en el que debían de incluirlas. Sirve mucho tener un diagrama de flujo para la toma de decisiones, aunque quizá no es indispensable. Y pues bueno, el saber que en los estudios que se han hecho con el uso del portafolio como herramienta de evaluación se tiene altas calificaciones o altos desempeño en cuanto a lo que es la confianza y validez del instrumento propio. Y bueno, este es un ejemplo en la Universidad de Dundee. Se utilizó el portafolio, me voy a adelantar un poquito, porque se utilizó en residentes. Ya aquí, bueno, estamos viendo un contexto clínico completamente, pero se utilizó en residentes en los que se utilizaron, digamos que no era el único método de evaluación, sino que tenían también un ECOE y tenían también exámenes de opción múltiple y tenían también algunas otras listas de cotejo y otros métodos de evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí en el portafolio comparan esta herramienta de evaluación contra el ECOE, contra los exámenes de opción múltiple y contra las listas de cotejo, para evaluar diferentes aspectos. Por ejemplo, las habilidades clínicas, los procedimientos prácticos, la entrevista con el paciente, el manejo del paciente, o sea, medidas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, habilidades de comunicación, etcétera. Y ven, digamos, la utilidad del portafolio para evaluar todos estos aspectos. Y como vemos, el portafolio puede ser una mejor, o empieza a tener un mejor desempeño como herramienta de evaluación cuando hablamos del desarrollo personal o el razonamiento clínico, la toma de decisiones, o sea, aspectos que van directamente ligados con el profesionalismo. ¿Ok? Entonces, como lo hemos dicho en otras sesiones en las que hemos hablado de evaluación o de herramientas de evaluación, pues no nos debemos de quedar con una sola herramienta de evaluación. Mientras más aspectos investiguemos sobre el aprendizaje de nuestros alumnos y sobre su desempeño, pues es mejor. Es como, digamos, pensar que va a llegar un paciente con nosotros y que con el puro interrogatorio vamos a tener un diagnóstico certero. Quizá, o sea, vamos a tener un acercamiento a cuáles son las posibilidades diagnósticas, pero pues por eso utilizamos otros métodos de diagnóstico, ¿no? Un método de imagen, laboratorios, etcétera. Y en el caso de la evaluación del aprendizaje del alumno, pues es lo mismo. Vamos a utilizar diferentes herramientas y pues bueno, esta es una herramienta más.
Esto es un poquito, quien le interese el artículo se los puedo compartir. Esto es un poquito sobre cómo se fue haciendo todo este proceso de la aplicación del portafolio en esta universidad. Cómo digamos que los pasos que mencionamos anteriormente de definir los objetivos, definir qué material es el que se va a incluir, cómo es que se va a evaluar, etcétera. Este es como el diagrama de flujo de lo que hicieron en este caso en particular, ¿no? Al final, el portafolio en este estudio no lo evaluaba un solo examinador, sino que lo evaluaban 3 examinadores diferentes. Y al final llegaban a un consenso sobre el desempeño o la evaluación del residente. Finalmente lo estaban utilizando como parte de una evaluación de altas consecuencias, ¿no? Que era si egresaba esa persona o no de la residencia. Algo importante es que aquí, por ejemplo, no todos los residentes adquirieron las competencias o se certificaron como especialistas en el mismo periodo de tiempo. Este periodo de tiempo fue variable para los residentes, que es, finalmente aquí estamos hablando de un programa 100% por competencias. Ok. Y bueno, esto aquí es interesante porque es la toma de decisiones o sea, qué iban a hacer los evaluadores con estas evidencias que estaban recabando del uso del portafolio, ¿no? Bien podía el residente considerarse como aprobado, es decir, que tenía los requerimientos mínimos necesarios para aprobar o para certificarse como especialista, dársele una distinción, ¿no? Es decir, que mostraba una habilidad mayor a la mínimamente esperada, o bien referirlo, es decir, darle una realimentación en donde se le decían sus áreas de oportunidad y qué es lo que qué aspectos son los que tenían que trabajar para poder adquirir esta certificación que tenían aquí o que mencionan en esta parte. Ahora, me voy a balconear aquí un poquito y les voy a mostrar, bueno, no directamente, pero quizás sí un poco indirectamente. Les voy a mostrar algunos de los portafolios que han hecho mis alumnos este año. Y, por ejemplo, aquí, si se llegara a ver la visualización de la pantalla, pues nada más me dicen y hacemos el cambio de pantalla en lo que estoy compartiendo. No sé si ven todos lo que es el portafolio o se sigue viendo la presentación. Sí se ve el portafolio. Ok, muy bien. Bueno, este es el portafolio de una de mis alumnas, en donde, pues bueno, definimos ciertas secciones del portafolio, ¿no? En donde tenían que poner sus tareas o resúmenes, evidencias de trabajo en clase, la línea del tiempo que están elaborando, sus reflexiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en sus tareas y apuntes, como ven, pues bueno, está la creatividad de los alumnos. Y aquí esta alumna fue estableciendo sus resúmenes o sus tareas con, algunas veces hacía como presentaciones, otras veces hizo infografías y otras veces fueron apuntes que tomó ella en clase con su tablet, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo de cada uno de los temas va presentando ella un resumen, que finalmente esto pues también le sirve de estudio. La evidencia del trabajo que se hace en clase, ella lo pone así como en forma de fotografías. La línea del tiempo que ha ido haciendo, que ella aquí pues ha ido cambiando este archivo inicial conforme vamos avanzando en los temas. ¿Ok? Y aquí pone ella sus reflexiones, ¿no? Por ejemplo, estas reflexiones a nosotros nos han servido mucho para saber en dónde se está generando sentimientos de frustración o dónde hay lo contrario, ¿no? También una sensación de logro o una sensación
de hacer bien las cosas o de sentir que van bien. Y entre estas reflexiones, pues hemos podido referir a algunos estudiantes, por ejemplo, al área de salud mental, estudiantes que están manejando altos niveles de ansiedad o de frustración. Y también hemos cambiado algunas estrategias en la forma, por ejemplo, de dar la clase, ¿no? Que es la riqueza también de estas reflexiones. Ok. Bueno, ahora, en cuanto a los aspectos psicométricos, ok, pregunta aquí el doctor Aarón que si en el portafolio se puede evaluar el conocimiento de trabajo individual o si se puede evaluar también el trabajo en equipo. También se puede hacer un portafolio en equipo. Esto, pues, ahora sí que es una de las bondades de esta herramienta, es que es bastante versátil y que la podemos adaptar a diferentes contextos. Y si nosotros queremos hacer el trabajo en equipos y queremos hacer los portafolios por equipos, se puede hacer sin ningún problema. Quizá en esta parte de las reflexiones, pues podemos tener algunos sesgos porque pues al final la reflexión sería de un equipo y no de una persona individual y no nos garantiza que todas las personas del equipo están teniendo como el mismo desarrollo o la misma percepción de lo que está sucediendo durante el curso. Ahora, podríamos hacer un portafolio en equipo con reflexiones individuales y privadas, ¿no? O sea, hay herramientas. En este caso, por ejemplo, el portafolio que les mostré está hecho en Google Sites, pero tenemos otras herramientas. Podemos trabajar con Paddle, podemos trabajar con Padlet, perdón, podemos trabajar con otras herramientas que incluso con Drive o con Classroom y y podemos como tener ciertas manejo de privacidad de alguna información, por ejemplo, de las reflexiones, ¿no? Que a lo mejor algún alumno, sobre todo si está teniendo como muchas dificultades o muchos sentimientos de frustración o no quiera compartir con sus compañeros, ¿no? Ahora, en cuanto a los aspectos psicométricos del portafolio, bueno, lo primero les voy a mostrar como un ejemplo de cómo podríamos hacer la evaluación del portafolio. Aquí les mencionaba que la mejor forma de evaluar un portafolio es con una rúbrica. Y en esta rúbrica, pues nosotros, este es un ejemplo, no es que necesariamente tenga que ser así. O sea, nosotros podemos evaluar nuestra propia rúbrica dependiendo también de nuestros objetivos. Pero, por ejemplo, aquí en esta rúbrica se está dando un máximo de 3 puntos por tema o por rubro, quizá, en donde se evalúa la calidad de la evidencia que está presentando el alumno. Entonces, por ejemplo, está considerando aquí que la evidencia es completa cuando la información es exacta, la forma en la que está redactada indica que comprende o que está integrando los contenidos del tema y sus opiniones están apoyadas en hechos referenciados, es decir, me está presentando una referencia bibliográfica de lo que está plasmando o de lo que está escribiendo. Ahora, aquí se define evidencia suficiente cuando la información es exacta, no hay errores de comprensión, el contenido no presenta conceptos cruzados o que ahí habría como un error quizá de comprensión o de aplicación o de integración, puede ser. Las opiniones están apoyadas en hechos, pero aquí el alumno, por ejemplo, no está poniendo una posición personal. Quizá esto pues no aplicaría tanto, lo podemos modificar, pues repito, de acuerdo al objetivo que nosotros hayamos planteado en un principio. Ahora, en una evidencia débil, cuando la información es inexacta, se nota que hay fallas de comprensión o no está suficientemente justificada o apoyada en hechos referenciados, ¿no? Y aquí, cuando no hay evidencia, es decir, el alumno no está presentando ninguna evidencia sobre un tema en específico o sobre una tarea en específica.
Y bueno, en cuanto a los aspectos psicométricos, y esto está en el artículo donde sacamos el ejemplo de la Universidad de Dundee, se vio una consistencia interobservador entre punto 6 a punto 7. Se considera que, pues, si tenemos unos criterios claros, que si el entrenamiento de los examinadores es el adecuado, que si el estudiante está o recibió una buena orientación sobre cómo debía seleccionar el contenido de las evidencias o las evidencias que presenta en su portafolio, si ya los examinadores tienen experiencia utilizando el portafolio y en cuanto al desempeño también esperado de los estudiantes. También se vio que había consistencia en la toma de decisiones, es decir, que había poca variabilidad interobservador o interexaminador y que los evaluadores podían llegar a la misma conclusión por separado. La muestra del trabajo es amplia y, bueno, el enfoque estaba basado en el consenso. Es decir, en este caso de la Universidad de Dundee, al final, o sea, primero los evaluadores hacían cada evaluador por separado la evaluación del portafolio y después tenían que llegar a un consenso sobre las observaciones que habían tenido uno y otro, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a los aspectos de validez, se consideró que la interpretación fue apropiada y en acorde a la calificación que recibió el estudiante o el residente, y que las inferencias deben de estar relacionadas con las características de la prueba. Por ejemplo, en este caso, que nosotros tenemos, o sea, no es lo mismo atender un grupo de 10 residentes que atender a un grupo de 40 alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, en los grupos en los que se ha utilizado el portafolio, lo que hemos hecho es dividir el grupo, digamos que en partes iguales, y cada profesor evalúa ese número de portafolios, y pues lo ideal sería que en la siguiente evaluación se intercambiaran, ¿no?, los profesores, para que el alumno no sea siempre evaluado por el mismo profesor, sino que pueda también tener acceso a ser evaluado por el otro profesor del grupo. ¿Ok? Pero bueno, esas estrategias pues las podemos definir nosotros según nuestras necesidades y preferencias. Ok, bueno, las conclusiones a las que llegan en este artículo o en este trabajo que hicieron es que el portafolio nos puede dar una evaluación tanto formativa como sumativa, tanto cualitativa como cuantitativa, personalizada, estandarizada y auténtica, ¿no? Entonces, es como una muy buena herramienta de evaluación. Sin embargo, también me voy a adelantar un poquito porque, bueno, estos ya son aspectos muy específicos para el trabajo que hicieron en Dundee. También tiene desventajas que tenemos que tomar en cuenta si estamos considerando utilizarlo como herramienta de evaluación. Y entre estas desventajas es que exige mucho del profesor y del estudiante. El tiempo que se le tiene que dedicar a un portafolio, o sea, tiene que ser, o sea, digamos que va directamente relacionado o es proporcional a la cantidad de evidencias que hay que revisar. Si vamos a revisar un resumen de cada tema, significa que vamos a revisar un resumen de cada tema por el número de estudiantes que tenemos y que nos tenemos que comprometer a poder dar una realimentación sobre la evidencia que estamos revisando. Entonces, sí es mucho trabajo para el profesor y para el estudiante, porque pues el estudiante, y lo hemos visto, nada más por salir con la responsabilidad de que tiene que subir algo, pues copia y pega o toma una foto o pone el resumen de algún compañero y demás. Entonces, el estudiante realmente tendría que comprometerse también y hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo y subir sus evidencias. Para esto, pues, tenemos que hacer como mucha conciencia en nuestros estudiantes de las ventajas de esta herramienta, ¿ok? Muchas veces los estudiantes lo ven como una carga de trabajo extra, ¿no? Así como, tengo que hacer
bioquímica, anatomía, histología, y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y aparte tengo que hacer el portafolio, ¿no? Lo ven como una carga de trabajo extra. Sin embargo, y bueno, esto yo lo he visto en los grupos con los que he utilizado esta herramienta, es los alumnos que se comprometen con el portafolio generalmente tienen muy buen desempeño, tanto en los exámenes que hacemos de profesor como en los exámenes departamentales. Entonces, no estoy llegando a la conclusión de que es porque hicieron el portafolio, quizá es por las características de ese alumno, ¿no? Es un alumno comprometido y simplemente ese compromiso se va a notar tanto en la elaboración de su portafolio como en los resultados que tienen las evaluaciones, ¿no? Pero bueno, eso habría que estudiarlo para ver realmente dónde está la mayor carga, ¿no? Si en las características del alumno o en las herramientas que utiliza. Ok, bueno, aquí dice, bueno, requiere un refinamiento del proceso de evaluación, que es más o menos lo que veníamos mencionando. La posibilidad de generalizar los resultados es limitada, es decir, no puedo generalizar un resultado como, por ejemplo, lo haría yo con una prueba de opción múltiple que aplico de forma masiva, ¿no? O sea, esto es al contrario, es algo personalizado e individualizado. Ahora, bueno, no es la herramienta ideal para medir el nivel de conocimiento, por eso lo que decíamos desde un principio, hay que combinarlo con otro tipo de instrumentos de evaluación y puede presentarse a diversas prácticas deshonestas de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, como lo que ya habíamos mencionado, como copiar de otro compañero o plagiar de otras fuentes, etc. Y bueno, eso sería todo. No sé si quieran comentar algo o si quedó alguna duda. Doctora, muy buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Una pregunta, doctora. Parece que el uso del portafolio es algo que requiere bastante o experiencia o trabajo. ¿Dónde podemos capacitarnos para no ir aprendiendo sobre la marcha para implementar un buen portafolio? Les voy a compartir aquí en el chat un capítulo de un libro que es, digamos que como una guía, es casi una guía paso a paso sobre cómo ir implementando el portafolio, pero creo que sí hay que tomar en cuenta que es muy difícil aprender a hacer algo sin hacerlo, ¿no? O sea, yo puedo leer mucho sobre cómo hacer huevos rancheros, pero hasta que no empiece yo a hacer huevos rancheros no me van a empezar a salir, ¿no? Entonces, el portafolio es así. Si yo quiero hacerme hábil en el uso de esta herramienta, la mejor forma es usarla. Y la mejor forma es experimentar con ella. A lo mejor lo que puedo hacer es, en un principio, cuando la estoy aprendiendo a usar, no darle mucho peso en mi calificación, ¿no? Sobre todo porque pues es algo que estoy aprendiendo a usar. Pero sí, digamos, yo creo que o sea, por más que leamos sobre el portafolio, la única forma de ver qué nos funciona, qué no nos funciona y hacernos hábiles realmente en el uso de esta herramienta, pues es usándola. Sí, doctor Pedernera. Sí, también me parece lo que planteaste bueno, yo hice un esbozo de portafolio en el primer periodo, ¿no? ¿Qué problemas vi en cuanto tú lo planteas en las desventajas? Yo pude revisar bien algunos portafolios, de los 40 portafolios, aunque fueran 20, es muy difícil. Pero algunos portafolios los pude revisar. Cada portafolio, ¿cuánto te lleva? Por lo menos más de media hora. Media hora por lo menos, ¿no? 20 minutos, media hora, fueron revisados. Hay algunos alumnos que trabajaron muy bien, hicieron buen trabajo, recibo lo que
mostraste, o incluso más bonitos todavía, pero buenos trabajos realmente. Pero el problema, y que yo me sentí, bueno, hubo alumnos que lo tomaron, que se lo hicieron en serio, se comprometieron, y otros que lo hicieron por decir, porque yo sí tomé en cuenta la calificación. Lo que pasa es que el problema del tiempo es algo que me resultó insalvable a mí. No pude revisar todos los portafolios como debía revisar, y menos realimentarlos, ¿no? Lo ideal sería realimentar. En algunos casos sí intenté hacerlo. Y lo otro que detecté es que uno detecta a veces, yo he detectado un portafolio precioso y tengo mi perfecta duda de que ese portafolio no lo hizo él. Se lo prestaron, se lo pasaron de otro grupo, porque puede venir, es más, ese portafolio yo se lo firmé hoja por hoja como revisado. Para que si me lo prestaron, pues se lo arruiné. ¿No? Porque, pero, o sea, el problema digamos, de los alumnos, para los alumnos también es mucho tiempo hacerlo. Lo hicieron bien algunos, bueno, y lo he tomado en cuenta. Y fue una de las calificaciones, de los elementos que tomé para poner la calificación del profesor. Además, en algunos casos, simplemente que lo hubieran hecho y entregado en tiempo, ya era un punto para la calificación. Pero realmente el problema más serio es el tiempo que lleva para hacerlo bien, ¿no? Tanto para lo que planteaste la primera desventaja. El copiado sí también puede estar. Además, en la última clase comentamos eso y se reían los estudiantes. De que sí, claro que copian y se pasan las cosas, ¿no? Pero bueno, eso es mi experiencia con la técnica. Pero bueno, eso es, lo que yo veo es el problema de tiempo y número de estudiantes. Y como es interesante, es importante, y valioso. Sí, efectivamente, doctor, como menciona, el tiempo, pues ahora sí que muchas veces está en nuestra contra. Y es cierto, o sea, el tiempo que invierten los estudiantes en hacer un portafolio, en realmente hacerlo y hacerlo bien, y el tiempo que deberíamos invertir nosotros para revisarlo, pues es una de las desventajas. Yo lo que he hecho, por ejemplo, es que o sea, tienes que tener como una sistematización, o sea, irlos revisando no al final del bloque ni previo al examen departamental, sino el ir haciendo una revisión diaria, ¿no? Y el decir, bueno, voy a dedicar 1 hora de mi día, todos los días, a revisar portafolios. Y a lo mejor cada día alcanzas a revisar 3. Por eso creo que si deciden utilizarlo, sí se tiene que dividir el trabajo con el otro profesor que está en el grupo, ¿no? E incluso quizá hasta también al ayudante de profesor también involucrarlo en la revisión de los portafolios. Y si vamos haciendo esta rotación de cuáles revisas tú, cuáles reviso yo, cuáles revisa el ayudante, podemos, digamos que hacer esto un poquito más equitativo, ¿no? O sea, porque voy a ir finalmente conociendo los portafolios de todos los alumnos a medida que vamos avanzando en el curso. Diana. Hola, sí, gracias. Buenas tardes a todos. Primero, pues felicitarte por tu ponencia, Mariana. Y bueno, después creo que es importante primero plantear bien los objetivos, ¿no? Que intentamos alcanzar con esta herramienta o con cualquiera que se utilice. Porque en ocasiones nos podemos perder cuando queremos abarcar tanto con alguna herramienta. Lo que llega a suceder, pues es que no
no tenemos como el objetivo, ¿no? Claro. Y esto es muy importante también para que para que se comparta con el alumno. A veces, en mi experiencia, lo que ocasiona que el alumno no haga una adecuada entrega de portafolio es que simplemente no sabe para qué se le está pidiendo. Es una herramienta que no se pide comúnmente, ¿no? Por el trabajo que exige, por el tiempo que exige. Entonces, sí es importante a veces a los alumnos incluso mostrarles un ejemplo de qué es lo que se espera que ellos puedan desarrollar. Y bueno, ya habíamos, en algún momento tuvimos una charla, ¿no? Sobre eso, de que a veces al alumno tiene algunos problemas de redacción, ¿no? Y es importante como irlos apoyando en ese proceso. A veces los alumnos no saben cómo expresar lo que en verdad lo que se les está quedando de ese tema. Y a veces hay que hacer otras estrategias. También el alumno, cuando hace este trabajo e invierte mucho tiempo, en ocasiones pues llega a un punto de frustración, donde al no recibir una reinformación de qué es lo que podría mejorar o qué es lo que hizo bien, pues los alumnos la verdad es que se desesperan, se frustran y ya no le echan ganas, ¿no? Lo abandonan. Y es por eso que en ocasiones esta carga se les hace una mayor carga de trabajo y por eso llegan a estos recursos de, como dice el doctor, ¿no? Pedernera, de pedirle al alumno del año pasado, al amigo, pedirle ese trabajo. Pero sí hay momentos en los que si tú haces una reinformación correcta y le haces notar estos puntos que está haciendo bien, los que podría mejorar, o guiarlo en cómo desarrollar este proceso, funciona bastante bien, ¿eh? Y se queda como docente me he quedado con buenas experiencias, muy buenos trabajos de algunos alumnos. Sí se ve el compromiso, ¿no? De otros. Creo que también es, en un principio, si nunca lo han empleado, sería bueno que, yo le recomendaría, por ejemplo, al doctor Ávila, que lo usara primero como de forma evaluación formativa, ¿no? Y que fuera probando cómo es la respuesta con los alumnos. Y entonces ya después, como tú mencionabas, ¿no, Mariana? Subirle un poco el porcentaje ya cuantitativo, perdón, y entonces ya lo tomas, ¿no? Para su calificación. Pero sí es una muy buena estrategia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Diana, por tus comentarios. Y sí, o sea, yo creo que pues quizá sería importante no sentirnos desalentados por esto que decimos, no, es que voy a invertir mucho tiempo, no, es que tal. Yo les invito de verdad a que traten de utilizar esta herramienta. Sobre todo la parte de la reflexión me parece muy enriquecedora, tanto para nuestra práctica docente como para detectar las necesidades de los estudiantes, ¿no? Elsa. Hola, buenas tardes. Digo, sí, a mí también esa parte de la reflexión me gustó, de hecho me gustó bastante, a pesar de que alguna vez dijeran, me parece aburrido tal, y yo, pero el problema que yo veo en este año es que además tienen el aula virtual, entonces el aula virtual se evalúa como la parte práctica, más el portafolio, más otras cosas. Entonces, como dice el doctor Pedernera, el tiempo es importante. Entonces, sí es como tu avance, tu autorregulación, pero pues ahí tienes que elegir, ¿no? Entre qué es prioritario, el aula virtual o el portafolio. Quería comentar eso. Sí, muchas gracias, Elsa. O sea, ¿lo decías como comentario o como pregunta? ¿Qué es prioritario? Es comentarios, Okay. observaciones, ¿no? Ya. Bueno,
Sí, el portafolio me parece muy interesante. Me parece que efectivamente puede ser un muy buen lugar para encontrar, ¿no? Encontrar cosas que estudiaste, regresar y procesar. Solo que ahora que lo hemos estado usando, creo que falta un lugar en donde yo le pueda dar realimentación al alumno. Eso es son observaciones. Ujú. Sí, fíjate que eso que dices es muy importante y de hecho, digamos que nos dimos cuenta, ¿no? Con nuestro grupo ahora que lo hemos estado usando. La herramienta que nosotros elegimos para que los alumnos reportaran su portafolio fue Google Sites. Y Google Sites precisamente no te permite hacer una realimentación en directo al alumno. Hay otras herramientas que sí. O sea, por ejemplo, si hubiéramos utilizado Padlet en vez de Google Sites, hubiéramos podido poner incluso sobre cada trabajo algún comentario, ¿no? Al alumno. Google Sites, pues te obliga a que si vas a dar una realimentación, o lo hagas por correo o lo hagas de forma personal, verbal, o que utilices otros medios para dar esa realimentación. Nosotros lo que hemos implementado en el grupo es hacer realimentaciones generales o grupales, ¿no? O sea, sobre algunos aspectos del portafolio. Y en los casos en que hemos detectado necesidades muy específicas de algunos alumnos, pues ya acercarnos de forma personal con ese estudiante, ¿no? Eso es lo que hemos podido hacer. Pero sí, o sea, esa realimentación pues deja de ser personalizada, que es precisamente una de las ventajas que nos da esta herramienta del portafolio, ¿no? La personalización de la evaluación. ¿Aarón? Doctora, buenas tardes. De hecho, el uso del portafolio, desde varios puntos de vista, sí implica un compromiso porque hay alumnos que sí se comprometen y te exigen y te preguntan y te dicen, oiga, ¿qué opina de mi trabajo? ¿O qué le pareció? ¿O qué le puedo corregir? Entonces, poner una calificación aleatoria solamente porque lo revisaste, porque tenías muchos, sí, es algo que implica un verdadero compromiso. Porque al mismo alumno que le echa muchas ganas y de repente no le respondes como él quisiera, lo defrauda y comienza a trabajar regular y luego más bajo. Así que sí, el uso de portafolios sí implica un gran trabajo, pero también una gran responsabilidad, doctora. Así es, doctor. Doctor Antonio. Gracias. Hay una cosa que me gustaría compartir, pues, sumar a esta charla. En mi experiencia como profesor en integración básico-clínica, he trabajado tanto en IBC como también en las otras áreas de esta asignatura. El uso del portafolio es obligatorio para nosotros como profesores. Ciertamente, un grupo está segmentado en 3 tutores. Entonces, pues sí, el número de alumnos que tienes asignados como profesor, pues alrededor de 12, 14 alumnos, ¿no? Por un grupo. Y eso sí te permite, de alguna manera, trabajar con el portafolio, claro, toda vez que además es una clase más corta, con menos información. Y quiero reforzar esto que comentabas. Sin duda alguna, se puede usar la herramienta siempre y cuando sí se haga o se tenga la posibilidad de una cooperación entre los 2 o 3 profesores del grupo, ¿no? Acá en IBC o ICB, pues sí funciona así y tiene que funcionar a fuerza, porque así no solamente se evalúa a los alumnos, sino además nos evalúan a los profesores. Tenemos que presentar algunos portafolios al final de los ciclos, pues para que se verifique que realmente está llevando a cabo el uso de esta herramienta, ¿no? Entonces creo que es factible, pero sí, definitivamente por el volumen de información que manejamos durante un año y el número de alumnos que llevamos, pues creo que la opción ciertamente, como ya lo habías mencionado, pues es aquellos grupos que realmente tengamos la posibilidad de dividir esta chamba, ¿no? Entre los profesores del grupo, y ciertamente creo que sí habría que involucrar
a nuestros profesores, instructores, para que realmente pues, tuviéramos en relación a los tiempos, como ya lo mencionaba, una revisión y el uso de esta herramienta de una manera más asertiva. Eso es todo. Gracias, doctor. Doctora Margarita. Sí, buenas tardes. Me gustó mucho la ponencia, me aclaró varias cosas. Y nosotros durante la pandemia con Alfonso Velázquez usamos lo del portafolios, pero yo creo que en esta generación, con este lapso que hubo terrible de retraso, es complicado, sobre todo ir evaluando a, a estos alumnos y pues sí, en algún momento tal vez se podría hacer este procedimiento, pero siento que la verdad es complicado con esta generación de alumnos que están muy bajos en conocimientos, no trabajan, pero bueno, la cosa es infundirles y que sepan, ¿no? Que hay otra metodología que puede apoyar y evaluarse y incrementar un poco los promedios, porque los departamentales están terribles, ¿no? Pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, doctora. Efectivamente, esta generación que tenemos ahora, bueno, siempre todas las generaciones nos van representando diferentes retos, ¿no? Pero yo creo que pues los retos son quizá un poco mayores o nuevos, ¿no? O sea, no habíamos tenido una generación con aparentemente tantas ventajas en el uso de la tecnología, pero al mismo tiempo algunos huecos cognitivos, no solo en el aspecto de conocimientos per se, sino también de algunos procesos cognitivos, ¿no? Y madurez emocional o psicosocial, ¿no? Yo creo que pues todavía los efectos de la pandemia no los hemos terminado de ver. Yo me acuerdo cuando inició la pandemia que primero decían, bueno, van a ser unos meses, 2 meses, 3 meses. Y al final fueron 2 años, ¿no? De encierro, de actividades en línea, de pérdidas humanas, emocionales, económicas, etcétera. Pero muy al principio de la pandemia yo me acuerdo que vi una entrevista con un analista que decía que lo que pensábamos que iban a ser unos meses, en realidad iba a ser en promedio unos 5 a 6 años. Y ahorita entiendo un poco más por qué lo decía, ¿no? O sea, no eran solo las consecuencias inmediatas, sino también, pues ahorita estamos viendo otro tipo de consecuencias que a lo mejor muchos no podíamos anticipar, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, esta generación nos representa retos nuevos que nunca habíamos enfrentado antes, pero pues bueno, ahí también contarán nuestras habilidades como docentes y como humanos para enfrentarlos y pasarlos, ¿no? Y poder finalmente ayudar a estos chicos a adquirir las competencias que se espera que adquieran durante su carrera, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario para la doctora? Siendo así, doctora, muchísimas gracias por este seminario. Gracias a todos los compañeros y damos por terminada la sesión del día de hoy. Tengan todos una excelente tarde. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, buena tarde.